El guardabosques del turno de noche de Yellowstone, James, apuntó sus binoculares hacia una operación de medianoche que se suponía que nunca debía ver. Para el amanecer. Decidiría dejar ese trabajo para siempre. A principios del verano de 2019, James Carabello, de 34 años, trabajaba en el turno de noche como guardabosques en el Parque Nacional de Yellowstone. James, un exmiembro de la Guardia Costera, era conocido entre sus compañeros por su carácter tranquilo y su confiabilidad. No era el tipo de persona que exagera o se inventa historias locas. Alrededor de las 2:15 de la mañana del 2 de agosto, mientras manejaba por un camino de mantenimiento cerca del lago Shoshone, James recordó varios reportes de excursionistas de esa misma tarde sobre unas luces extrañas en la zona, pensando que se trataba de campistas no autorizados. Siguió su camino, pero al dar vuelta en una curva, sus faros revelaron algo inesperado: varios vehículos de estilo militar y un punto de control improvisado, iluminado por potentes reflectores. Inmediatamente apagó las luces y se metió entre los arbustos cercanos. Su instinto de la guardia costera le dijo que esto era serio. Agarró su equipo y se movió sigilosamente por el bosque, usando sus años de experiencia como guardabosques para no ser descubierto. Después de unos 20 minutos, llegó a una colina desde donde podía ver todo el sitio. A través de sus binoculares, vio a docenas de personas con trajes para materiales peligrosos trabajando bajo brillantes luces portátiles. Algunos llevaban tablas con papeles y otros manejaban equipos que no reconocía. Todo estaba muy bien organizado. Era secreto y superaba por mucho cualquier actividad normal del gobierno. Entonces se escuchó un fuerte chirrido mecánico. Enfocó su vista en un gran contenedor, mientras unas puertas hidráulicas se abrían lentamente. Varios contenedores de contención gigantes, como de cristal, salieron sobre un sistema de rieles, cada uno cubierto de aparatos de monitoreo. Dentro de uno de ellos, pudo ver una figura alta, de unos 7 u 8 pies de altura, con la piel pálida, casi translúcida. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, y sus extremidades se doblaban de maneras que no parecían humanas. El personal armado que estaba cerca lo manejaba con extremo cuidado. Su postura sugería tanto miedo como respeto. Mientras observaba, sintió una náusea tan fuerte que casi se desmaya. La cabeza le latía violentamente, como si su cuerpo estuviera reaccionando a lo que veía. Cuando intentó usar su radio, solo escuchó estática. Su GPS dejó de funcionar. La pantalla mostraba símbolos al azar. Incluso su teléfono no podía tomar una foto clara. Cada imagen salía con fallas o borrosa cuando apuntaba a los contenedores. La extraña luz azulada que salía de los contenedores parecía distorsionar todo a su alrededor. Abrumado por la desorientación y el miedo, James finalmente se retiró en la oscuridad. Se fue manejando en silencio. Muy afectado y sin saber si alguien le creería lo que acababa de presenciar. A finales de agosto, en pleno apogeo de los extraños sucesos, uno de sus supervisores llamó a James y le advirtió que dejara de husmear en zonas donde no debía. Tomado por sorpresa, preguntó qué había hecho mal, pero la única respuesta fue que lo olvidara y siguiera adelante. Esa breve plática lo dejó muy inquieto. Su supervisor, un hombre en el que había confiado durante años, le habló con una frialdad que no era propia de él. En sus ojos, James vio miedo. No hacia él, sino hacia algo mucho más grande. Estaba claro que la noticia de su descubrimiento de medianoche había llegado a las personas equivocadas. Unos días después, James estaba en la mesa de su cocina revisando unas notas cuando escuchó que tocaban a la puerta. Afuera había un sedán negro que no estaba allí momentos antes. La imagen lo dejó helado. Cuando abrió la puerta, 2 hombres con trajes negros idénticos estaban en su porche. No se identificaron, solo se presentaron pidiendo entrar para discutir asuntos administrativos. Su apariencia era inquietante: trajes perfectamente planchados, rostros sin expresión y una palidez poco natural que le puso la piel de gallina a James. Los llevó a la cocina, donde estaban sus notas esparcidas. Antes de que pudiera recogerlas, el hombre más bajo tomó una página y empezó a leer.
El más alto simplemente lo miraba fijamente, sin parpadear, con una intensidad que se sentía invasiva. El hombre bajo le hizo una serie de preguntas con un tono extrañamente mecánico, si había entrado en áreas restringidas, si había visto algo inusual o si había compartido sus observaciones con alguien. Su forma de hablar tenía una cadencia extraña, como si estuviera recitando de memoria en lugar de hablar con naturalidad. Cuando terminaron las preguntas, el hombre más alto rompió el silencio. Le dijo a James que habían revisado su expediente militar, que lo consideraban impresionante, y comentó que sería una lástima que su futuro prometedor se viera truncado. El mensaje era inconfundible. Luego, el hombre más bajo dejó el papel. Sonrió levemente y dijo que algunas cosas en el parque estaban clasificadas por una buena razón, y que a veces, servir a tu país significaba olvidar lo que habías visto. Antes de irse, el hombre más alto dejó una tarjeta de presentación blanca y sencilla sobre la mesa. No tenía nombre ni logotipo, solo un número de teléfono. Llama si recuerdas algo más que necesites olvidar, le dijo, después de que se fueron. James corrió a la ventana y vio cómo se alejaba el sedán. No tenía placas. Cuando volvió a la mesa, se dio cuenta de que faltaba una de sus páginas, la misma que el hombre más bajo había leído. La advertencia no podía ser más clara. Lo sabían todo y podían tomar lo que quisieran. Ahora, avancemos al 15 de julio de 2019. Mientras patrullaba cerca de Old Faithful, James notó luces extrañas que venían de una zona restringida. Al acercarse, encontró varios vehículos de transporte militar estacionados en un claro y enormes contenedores cubiertos que parecían contener algo. No eran unidades de almacenamiento estándar. Estaban reforzados con gruesas placas de metal, equipados con sistemas de ventilación avanzados y dispuestos como si mantuvieran un estricto control ambiental. Mientras James observaba, hombres con trajes de protección para materiales peligrosos se movían entre los contenedores. Antes de que pudiera acercarse, un guardia armado lo detuvo, afirmando que eran parte de un equipo de estudio geológico y ordenándole que se fuera de inmediato. La explicación no cuadraba. James conocía los horarios de los estudios, y no había ninguna operación planeada allí. Los equipos geológicos no viajaban con escoltas armados, ni con un equipo tan avanzado. Lo que más lo inquietó fue la urgencia del grupo. Sus movimientos eran precisos, su tono, tenso. No eran científicos molestos por un guardabosques curioso. Eran personas bajo una inmensa presión, cuidando algo mucho más importante que rocas o tierra. Y antes de continuar revelando este fascinante descubrimiento, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio futuro. No te olvides de compartirlo con tus amigos también. Eso ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido increíble. Casi 2 años después del inquietante descubrimiento de James, cerca de Old Faithful, otro evento en lo profundo de Yellowstone sugeriría que lo que fuera que estaba pasando allí no había desaparecido. Y esta vez, le costaría la vida a un hombre. En la tarde del 15 de abril de 2021, Carl Mock, un guía de campo de 40 años, se estacionó cerca del río Madison, justo al norte de West Yellowstone. Durante la última semana, había estado visitando la zona para pescar y fotografiar la vida silvestre. Pero en lugar de dirigirse hacia el río, Carl se adentró en los árboles, por razones que nadie conoce. Como hombre experimentado en la naturaleza, conocía los peligros de las zonas remotas de Yellowstone. Que se desviara de su ruta sugería que algo había llamado su atención, algo lo suficientemente fuerte como para anular años de entrenamiento e instinto. El ataque ocurrió sin previo aviso. Un gran oso grizzly macho salió del bosque y atacó a Carl con ferocidad. Apenas consciente, Carl llamó al 911. Su voz era débil pero clara, mientras intentaba guiar a los rescatistas, aunque la confusión sobre su ubicación retrasó su respuesta. Durante casi 50 minutos, permaneció al teléfono, luchando por mantenerse consciente mientras el oso rondaba cerca. Cuando los rescatistas finalmente lo encontraron,
Carl estaba desplomado contra un árbol, todavía respirando. El grizzly permanecía cerca, obligando a los rescatistas a trabajar en condiciones de extremo peligro mientras lo arrastraban en un trineo a través de la nieve profunda hasta unas motos de nieve que esperaban. Se envió un helicóptero de emergencia, pero el empeoramiento del clima hizo imposible la evacuación aérea. En su lugar, Carl fue trasladado de urgencia 115 millas en ambulancia al Centro Médico Regional del Este de Idaho. Lo pusieron en coma inducido, mientras los médicos luchaban por salvarlo. Mientras tanto, un equipo interinstitucional de 7 investigadores regresó al lugar del ataque al día siguiente. El mismo grizzly seguía allí, una señal alarmante, ya que la mayoría de los osos huyen después de encuentros con humanos. Este se negaba a irse, incluso cuando los oficiales dispararon tiros de advertencia. Luego, sin hacer ruido, cargó desde los arbustos. La nieve ralentizó su ataque lo suficiente como para que los oficiales reaccionaran. Varios dispararon, y el oso se desplomó a unas 20 yardas de distancia. 2 días después, el 17 de abril, Carl falleció. En agosto de 2021, las autoridades de vida silvestre publicaron su informe final. Las pruebas de ADN confirmaron que el grizzly de 20 años había estado protegiendo el cadáver de un alce a unas 50 yardas del lugar del ataque. El estómago del animal contenía restos de un alce. Los investigadores concluyeron que recientemente había peleado con otro grizzly por el cadáver, lo que probablemente explicaba su agresividad aumentada. La región de Yellowstone alberga a más de 700 osos grizzly, y los encuentros con humanos han aumentado a medida que ambas poblaciones crecen. Desde 2010, 8 personas han muerto a causa de osos grizzly en el parque. Carl, un respetado guía y fotógrafo, se convirtió en uno de ellos, un hombre que vivió para la naturaleza y finalmente murió en ella. Su muerte planteó preguntas preocupantes sobre qué podría estar influyendo en el comportamiento de la vida silvestre en algunas partes de Yellowstone. La inusual persistencia del oso, su negativa a retirarse, y la intensidad de su ataque sugerían que factores ambientales o biológicos podrían estar afectando los patrones de los depredadores de maneras aún inexplicables. Pero mientras que los oficiales culparon del incidente de Carl a un grizzly territorial, lo que James presenció en los meses siguientes sugería que algo más se estaba moviendo en Yellowstone. Algo mucho más allá del comportamiento normal de la vida silvestre. El sonido agudo de las aspas de un helicóptero rompió la tranquilidad de la mañana. Cuando James levantó la vista, vio un helicóptero completamente negro, sin insignias, volando bajo. Se movía lentamente sobre la línea de los árboles, barriendo metódicamente el paisaje como si buscara algo. James había trabajado cerca de muchas aeronaves militares durante su tiempo en la Guardia Costera, pero esta se sentía diferente. Incluso las operaciones encubiertas solían llevar algún tipo de identificador. Un helicóptero completamente sin marcas, volando sobre una sección de Yellowstone restringida a todo el tráfico aéreo, no era un procedimiento estándar. Sacó su teléfono para tomar una foto, pero para cuando enfocó la cámara, la aeronave había desaparecido detrás de las montañas. Algo en él lo inquietó. Su patrón de vuelo no era aleatorio, era estructurado. Casi como una cuadrícula, la forma en que se movería una nave de reconocimiento al buscar coordenadas específicas, lo que sea que estuviera haciendo. Tenía una autorización muy por encima de su nivel, tratando de quitarse la inquietud. James continuó con sus deberes habituales. Se sirvió otra taza de café. Revisó los informes del día y comenzó su patrulla matutina. Las horas pasaron con llamadas de rutina, ayudando a turistas, poniendo multas y asistiendo a una familia cuyo coche se había sobrecalentado cerca de un geyser. Pero incluso en el ritmo de un día normal, se encontraba escaneando el cielo, escuchando el débil eco de las aspas del rotor. Esa tarde, mientras conducía por un camino de servicio, vio varias camionetas negras tipo SUV estacionadas en un claro. No eran vehículos de visitantes y no llevaban placas del gobierno. Cuando se detuvo a investigar, la escena se volvió aún más extraña. Los vehículos estaban impecables a pesar del camino polvoriento.
y sus interiores estaban vacíos, sin equipo, sin papeles, nada. Rodeó cada uno y no encontró marcas de identificación ni huellas de neumáticos que llevaran hacia ellos. Era como si hubieran aparecido de la nada. La precisión de su ubicación, su estado y la ausencia total de información le dijeron que no eran turistas ni visitantes perdidos. Quienquiera que fuera el dueño. Tenía los recursos para moverse sin ser visto y no dejar rastro. James anotó la hora y el lugar en su libreta, pero dudó en informarlo por radio. Sus instintos le advirtieron que se quedara callado, cuando regresó al mismo lugar 3 horas después. Las camionetas ya no estaban, sin evidencia de que hubieran estado allí, días después. Una gran sección del parque fue repentinamente cercada con letreros que decían mantenimiento en progreso. Pero no había órdenes de trabajo, ni horarios. Y el área no aparecía en ningún mapa. Poco después, James comenzó a experimentar extrañas zonas sin señal de radio en sus patrullas. Su señal se caía sin explicación y, a veces, se escuchaban susurros débiles en la estática. La interferencia no era aleatoria. Siempre ocurría cerca de las zonas recién restringidas, siguiendo un patrón demasiado deliberado para ser una coincidencia. Los susurros sonaban como transmisiones fragmentadas, como si su radio estuviera captando frecuencias que no debían ser escuchadas. Por la misma época, comenzaron a surgir informes extraños en las zonas remotas de Yellowstone. En un área, los guardabosques descubrieron un grupo de restos de alces, 3 cráneos encontrados muy juntos. No había sangre en la escena y los cortes eran anormalmente precisos, mostrando signos de herramientas quirúrgicas en lugar de ataques de depredadores. Siguieron otros casos. Se encontró el cadáver de un bisonte con grandes porciones de su piel removidas, usando lo que parecía ser un instrumento afilado y mecánico. El cadáver de un ciervo mostraba órganos internos que se habían licuado como si hubieran sido expuestos a un calor intenso y localizado. Pero las plantas de alrededor estaban intactas. El daño selectivo sugería una energía controlada. No fuego ni descomposición. Extrañamente, el pelaje del ciervo permanecía intacto, incluso donde la carne de abajo se había derretido hasta tener una textura gelatinosa. Se tomaron muestras de tejido, pero no surgió ninguna explicación. El caso más perturbador involucró a un oso grizzly joven encontrado atascado en lo alto de un árbol. La posición del cadáver hacía imposibles las causas naturales. Levantar un animal de ese tamaño habría requerido maquinaria. Todos estos incidentes ocurrieron dentro de un radio de 5 millas de las áreas donde James había visto helicópteros negros y vehículos sin identificación. La correlación entre las mutilaciones de animales y la inexplicable presencia militar se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Durante este mismo periodo, turistas y excursionistas comenzaron a reportar fenómenos inusuales en las zonas remotas de Yellowstone. Muchos describieron un profundo zumbido que causaba náuseas y mareos repentinos. Otros afirmaron haber presenciado momentos en que la luz del día se desvanecía brevemente, como si el cielo mismo se oscureciera, antes de volver a la normalidad. Pero nadie más cerca lo experimentó. La consistencia de estos informes era sorprendente. Personas de diferentes lugares, visitando en días separados, describieron la misma vibración subsónica y malestar en las mismas regiones del parque. Luego vinieron los relatos de tiempo perdido y luces extrañas. Los visitantes informaron haber perdido horas, saliendo de los senderos desorientados, sin recordar lo que había sucedido. Sus teléfonos y cámaras a menudo funcionaban mal, y algunos contenían fotos que no recordaban haber tomado. Oficialmente, estos informes fueron descartados como ilusiones ópticas o anomalías climáticas, al igual que las naves captadas en video por varios testigos y calificadas como globos meteorológicos. Por esa época, surgió un nuevo patrón en varios parques nacionales, avistamientos de grandes cubos o cajas negras que aparecían en áreas remotas. Eran de tamaño considerable, aproximadamente de las dimensiones de pequeños contenedores de almacenamiento, de color negro mate, sin rasgos distintivos y de origen desconocido. Un empleado de temporada del parque, usando el seudónimo de Brendan,
describió su encuentro en 2019. Brendan había trabajado durante 9 meses en un importante parque nacional y había escuchado informes repetidos de excursionistas sobre una caja negra cerca de un sendero aislado. Enviado a investigar. La encontró exactamente donde habían dicho, un objeto perfectamente rectangular, de unos 8 pies de alto y 6 de ancho, en un claro rodeado de pinos y helechos. A medida que se acercaba, el aire se volvía denso y eléctrico. Le tronaban los oídos y una ola de pavor intenso lo invadió. La caja no tenía costuras, bisagras ni marcas, solo superficies lisas y oscuras, a 10 pies de distancia. Sus náuseas y su miedo se intensificaron tan repentinamente que pidió refuerzos por radio. Su supervisor le ordenó que se fuera de inmediato y no volviera a hablar de ello. Cuando Brendan regresó a la estación, le dijeron rotundamente: no viste nada. A la mañana siguiente, le cambiaron el horario, asignándolo al centro de visitantes en lugar de a la vigilancia de senderos. Poco después, varios camiones sin identificación y camionetas negras entraron al parque, dirigiéndose hacia la misma área. Por la tarde, toda la sección había sido cercada y declarada cerrada por mantenimiento. Desde una colina más tarde esa semana, Brendan vio personal armado estacionado cerca del mismo claro. Nunca volvió. El incidente nunca se registró oficialmente, y el área permaneció restringida por el resto de su empleo. A través de múltiples informes, se estaba perfilando una tendencia preocupante. Estos cubos negros aparecían. Los visitantes se enfermaban y equipos militares llegaban en cuestión de horas para asegurar los sitios. Los objetos parecían generar una energía invisible que interfería con los aparatos electrónicos y, en algunos casos, con el propio cuerpo humano. Poco después de que comenzaran los extraños incidentes, James llegó una mañana a la estación de guardabosques y le contó a su supervisor sobre las zonas sin señal de radio que había estado encontrando, áreas donde su equipo fallaba repentinamente, a pesar de años de cobertura impecable. Sin levantar la vista de sus papeles, el supervisor lo desestimó, diciendo que era mantenimiento de rutina en las torres de radio. La explicación sonaba ensayada, y James supo de inmediato que no era verdad. Insistió en obtener respuestas, señalando que los problemas de comunicación eran graves problemas de seguridad. Esta vez, su supervisor dejó de escribir, lo miró a los ojos y le dijo sin rodeos que lo dejara antes de salir de la oficina. El cambio brusco de actitud no se parecía en nada a lo que James había visto en él. Todavía inquieto, se lo mencionó a otro supervisor. La reacción fue peor. La cara del hombre se puso pálida y rápidamente cambió de tema, murmurando una excusa para irse. A partir de ese momento, lo evitó por completo. El miedo en sus ojos no era irritación, era miedo real y profundo, del tipo que proviene de saber algo de lo que no puedes hablar. Esa noche, mientras revisaba sus registros de patrulla, James notó un patrón preocupante. Cada zona sin señal de radio que había registrado se encontraba dentro o directamente al lado de las áreas recién restringidas. Cuando intentó acceder a los horarios de mantenimiento para verificar su teoría, descubrió que su acceso a la computadora había sido revocado. La conclusión era ineludible. Los apagones de comunicación no eran fallas técnicas, eran intencionales. Alguien estaba bloqueando las señales de radio para evitar que los guardabosques informaran lo que estaba sucediendo en esas zonas. Y al documentarlo, James había llamado la atención sobre sí mismo. Su acceso revocado, lo confirmó, ahora lo trataban como una amenaza para la seguridad. Y quienquiera que estuviera dirigiendo estas operaciones, lo quería en silencio. Después de ese incidente, James comenzó a temer por su vida. Se alejó de sus compañeros de trabajo y amigos. Dejó de documentar cualquier cosa inusual y evitó llamar la atención. No sabía hasta dónde llegaban las cosas, solo que ahora estaba en peligro y que lo que fuera que estaba sucediendo dentro de Yellowstone se estaba intensificando. Pero los eventos extraños en el parque no eran nuevos. Hay relatos que se remontan a décadas, que sugieren que algo inusual ha existido allí durante mucho tiempo. Una de esas historias data del invierno de 1980. Un hombre recordó haber ido de excursión,
y acampado con su hermano mayor en lo profundo de Yellowstone. Cerca de un lago remoto conocido por su raro pez Arctic Grayling, después de un largo día de pesca, montaron el campamento, comieron y se prepararon para pasar la noche. Mientras estaban en su tienda de campaña, medio dormidos, escucharon pasos pesados que pasaban corriendo, pero en 2 piernas, no en 4. Lo que fuera se movía rápida pero deliberadamente, y su peso sacudía el suelo. Los hermanos, desarmados y aterrorizados, permanecieron en silencio hasta la mañana, cuando amaneció. Buscaron huellas pero no encontraron nada. El suelo estaba limpio. Y la única prueba de lo que habían escuchado era el recuerdo de esos pasos rítmicos y bípedos resonando en la oscuridad. Este encuentro de 1980 sugiere que la actividad inexplicable en Yellowstone es anterior a la participación militar reciente por décadas. La descripción de una criatura grande de 2 patas refleja informes de otros parques nacionales, lo que apunta a un patrón más amplio y a largo plazo de encuentros suprimidos. El momento es notable. 1980 cayó durante la Guerra Fría. Una era definida por el secretismo y los proyectos clasificados. Si ya se estaban llevando a cabo operaciones en Yellowstone, entonces insinúa algo continuo, un esfuerzo de décadas envuelto en silencio. Mucho antes de que James se topara con ello, los informes de 2019, los encuentros de James, la presencia militar, las luces extrañas y los casos de tiempo perdido coincidían con historias similares que se remontaban a décadas. El patrón revelaba algo más grande que eventos aislados. Lo que James presenció no fue el comienzo de la actividad encubierta en Yellowstone. Fue un vistazo a operaciones que se habían estado desarrollando silenciosamente durante generaciones. Al darse cuenta del alcance de lo que había descubierto, James contactó a un amigo de confianza a través de canales encriptados, con la esperanza de compartir sus hallazgos públicamente. Poco después, comenzó a recibir llamadas amenazantes de números desconocidos. Las personas que llamaban describían detalles personales sobre su vida, su familia, sus finanzas y sus hábitos diarios, con una precisión inquietante. Las amenazas eran explícitas, advirtiéndole de las consecuencias no solo para él, sino para sus seres más queridos. Estaba claro que tenían acceso a vigilancia a nivel gubernamental. La intimidación funcionó. James detuvo su investigación y se retiró de la vida pública. Dejó Yellowstone y ahora vive en un pequeño pueblo del noroeste del Pacífico. Trabajando discretamente como guía de naturaleza, se niega a hablar del parque o a revelar su nombre completo, y habla muy poco con cualquiera que no sea de su pequeño círculo de amigos. Años después, persisten señales ocasionales de vigilancia, vehículos estacionados cerca de su casa, llamadas desconocidas, recordatorios sutiles de que todavía lo están observando. Yellowstone, que alguna vez fue un lugar que amaba y protegía, ahora representa algo más oscuro, un paisaje que esconde secretos lo suficientemente poderosos como para destruir a cualquiera que se acerque demasiado. La historia de James Caravello no es un final, es un comienzo. El comienzo de preguntas que exigen respuestas, de investigaciones que no pueden ser suprimidas, y de una verdad que no permanecerá contenida para siempre. La próxima vez que visites el Parque Nacional de Yellowstone, recuerda que no solo estás caminando por una reserva de maravillas naturales, estás caminando sobre una red de secretos que algunas personas han muerto por proteger, y otros han sacrificado todo por revelar. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.